nosotros tenemos esa misma capacidad de inteligencia. Nuestro cerebro es el computador biológico más avanzado del universo, pero todavía no lo hemos entendido. Siempre estamos buscando conseguir validación fuera, lo que internamente no hemos conseguido, que tiene que llenar un vacío. En la validación externa. Bienvenidos a este primer capítulo de Conectados Podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo para hablar un poco de la comunicación en medio de tanta tecnología que nos invade en este año 2026, en esta época tecnológica. Nuestro invitado es fundador de Radio Web Podcast, conferencista, locutor, comunicador. Él es Andrés Ávila. Andrés Ávila, bienvenido. Gracias por estar aquí en este primer capítulo de Conectados Podcast. Y bueno, gracias por brindarme de tu conocimiento, Andrés. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por hacer este primer programa, este podcast, precisamente para hablar de un tema tan interesante como es la comunicación. Y bueno, te comento que Fuerza en Movimiento, Radio Web y Podcast nace de esa necesidad precisamente que existe en este momento de poder llevar información en distintos ámbitos, precisamente para el crecimiento personal y obviamente se abordan temas como este, ¿no? La necesidad de mejorar nuestros niveles de comunicación, de cómo poder, por ejemplo, generar horarios para estar de repente conectados y todas estas cosas, ¿no? Además que, bueno, abordamos muchos temas más, ¿no? Gastronomía, cultura, pero siempre, deporte, por supuesto, pero siempre enfocado, ¿no? Al tema del crecimiento personal, o sea, siempre con esa visión de lo que se puede hacer desde el crecimiento personal, aportarle eso a quienes siempre nos escuchan, a quienes nos ven a través de los podcasts, de cómo podemos aplicar técnicas, herramientas para siempre estar enfocados en mantenernos en ese proceso evolutivo, ¿no? Como seres humanos mejorando cada vez más. Fíjate, y siendo pionero, ¿no? En lo que es radio, web y podcast. Porque en el estado aún no había una unión de lo que es radio y un podcast a la vez, ¿no? Entonces fuiste pionero en lo que es el estado. Y te felicito por eso. Y por supuesto sé que también eres fanático del béisbol. Sé que también ahorita en el Clásico Mundial te botaste con las transmisiones. Hicimos un enlace, Un enlace desde Miami, desde ¿no? Miami, un compañero que bueno, tuvo la oportunidad de estar presente en los Juegos de Venezuela en el Clásico Mundial y bueno, desde allí estuvimos haciendo interacción directamente desde el campo de juego, pues él estaba allí cerquita del terreno y bueno, íbamos haciendo algunos contactos, algunas entrevistas que él pudo hacer por allá y bueno, las pudimos transmitir a través de Fuerza en Movimiento como programa, ¿no? Fíjate, Andrés, en el 2026, cuando la tecnología nos invadió, no nos invade, estamos invadidos tecnológicamente, ¿no? Y hoy la tecnología se convirtió en una necesidad, pero esa necesidad, por supuesto, nos ha traído algunos problemas. Ya no nos comunicamos como antes, Sí. ¿sabes? Ya los niños en una fiesta ya no juegan como jugamos nosotros en nuestra época, ¿sabes? Que no existían los teléfonos y jugábamos distintos juegos tradicionales, digamos, ¿no? Y hoy en día eso ya no es así. Tú vas a una fiesta, no sé si te ha pasado, que vas a una fiesta y los niños están en los 5, los 10 con el teléfono. Entonces, la tecnología cambió nuestra manera de comunicarnos. Hijos con padres, padres con esposas. Mira, hay esposos, y lo dije una vez contigo presente, que esposos que se comunican más por teléfono que cuando están en vida real, ¿no? En person to person, face to face. Correcto. Y eso es lo que ha causado la tecnología. Entonces, nos ha hecho un gran daño comunicacionalmente entre personas, ¿no? La comunicación interpersonal, porque quizás sí ha sido una ventaja para una comunicación, para que la gente sepa. Algo externo, claro. Exacto, pero la comunicación interpersonal se ha visto debilitada. Ahora bien, tú como comunicador, como orador, ¿cómo podemos adaptarnos a esta tecnología y por supuesto hacer nuestra comunicación interpersonal más asertiva, Andrés? Bueno, fíjate, hoy en día tenemos mucho tema, ¿no? con el tema de la inteligencia artificial. Y no nos estamos percatando de que nosotros tenemos esa misma capacidad de inteligencia. Nosotros podemos, como seres humanos, en nuestro cerebro,
es el computador biológico más avanzado del universo. Pero todavía no lo hemos entendido, no lo hemos internalizado. Entonces, bueno, siempre pensamos que hay algo afuera más grande que nosotros. Y con esto no quiero pues endiosarnos, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos nuestras limitaciones, etcétera, pero también tenemos que entender nuestras capacidades y nuestra inteligencia puede ser superior a eso. Es decir, yo puedo tener la tecnología, pero debo saber utilizar esa tecnología. O sea, yo no puedo permitir que la tecnología me utilice a mí. Lo que pasa es que parte de que nosotros siempre estamos buscando es conseguir validación fuera de nuestro entorno, fuera de nuestra mente. Entonces, claro, yo apelo a las redes sociales para expresarme por allí, siempre buscando que sea afuera que me validen, ¿no? Que me digan, sí, que lo haces bien, eres chévere, qué bonito, etcétera, ¿no? O sea, cualquier cosa que sea la que yo quiero mostrar. Hay personas también que por el tema de monetizar, porque las redes hoy en día monetizan, es decir, pagan porque tú utilices esa red social y dependiendo de la cantidad de público con la que conectes, tú recibes una remuneración. Entonces, claro, las personas ya hacen cualquier cosa por llamar la atención con tal de conseguir likes, ¿no? O sea, porque eso les aumenta los seguidores, la cosa. Pero entonces estamos enfocados en eso, ¿no? O sea, en buscar afuera lo que internamente no hemos conseguido, que tiene que llenar un vacío En la validación externa. permanentemente. Entonces, claro, ese vacío interno nosotros lo llenamos con ese aplauso, con ese saludo, con ese qué chévere, te ves guapo, te ves bella, Con los me etcétera. gustas. Con los me gusta, con los corazoncitos, la cosa, ¿no? Y tampoco estamos entendiendo todavía el uso de cada una de las redes sociales. Y para que yo entro en esta red social, ¿cuál es la utilidad de esa red social? Sí, ¿No? Entonces, porque cada red social nace con una función. claro, Tiene una un función motivo, ¿no? De su específica, existencia. claro, por supuesto. Entonces, bueno, Facebook precisamente era para esa cuestión de relaciones personales, ¿no? O sea, tú quieres, oye, mostrarte al mundo porque necesitas de repente conectar con alguien porque no tienes pareja, bueno, entonces el Facebook nació con esa intención. De hecho, nació era con la idea de intercambiar notas y Universitaria, cuestiones sí. a nivel universitario, pero después fue mutando, perdón, al tema de las parejas, ¿no? Como se empezaron a generar esas interacciones dentro del mismo campus universitario, entonces empezaron a surgir también relaciones allí de pareja. Pero el tema es que nosotros entonces estamos conectados con una serie de circunstancias que no estamos entendiendo, pero tenemos la inteligencia para entenderlas, para procesarlas. Y yo sé que es fastidioso leer, ¿no? Toda esa, Claro. cuando uno acepta las condiciones y toda la cosa, pero por lo menos lee un poquito para que entiendas por dónde va la red social, para qué la estoy utilizando. Entonces hay otras que tú utilizas que, bueno, no, porque yo lo que quiero es proyectarme comercialmente. Entonces, bueno, está la red social que existe para que tú puedas proyectar tu emprendimiento, tu negocio, tu marca personal. Y hay otras que, bueno, que son para mantenerte, para distraerte, para bueno, echar cuentos, para reírte, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, cada una tiene una función. Y por supuesto también hay un lenguaje allí, es decir, también hay un mecanismo de comunicación y yo tengo que saber para qué los utilizo. Sí, porque por ejemplo tenemos un medio de comunicación que no es una red social, es un medio de comunicación como es el WhatsApp, y a veces las personas interactúan por allí utilizando los emojis, ¿no? Sí. Y entonces los están utilizando a veces de manera incorrecta. Entonces alguien te llega, te saluda, pongamos un caballero saludando a no, pues una amiga que conocí, y buenos días, ¿cómo está? Y lo primero que le manda a la señora es un corazón rojo de ese tamaño. Entonces, bueno, ya inmediatamente el hombre en su mente dice, bueno, ¿esto qué significa un corazón rojo? Claro, amor, pasión. Claro, ¿qué señala de allí? Entonces, o la carita con los besitos y las cosas. Entonces tú dices, ah, bueno, pero ya, o sea, se adelantó. O sea, yo estoy preguntando cómo está, ¿no? ¿no? Y de una vez ya. Claro, Entonces, claro. bueno, si la otra persona está en desconocimiento, a lo mejor lo hace porque lo ve como, ay, qué bueno, me preguntó cómo estoy, ¿no? Entonces le dio una expresión de cariño, ya el asunto es cómo lo interpreta la otra persona. Entonces, si yo conozco
Es decir, el medio de comunicación, el mensaje, pero también entiendo cómo funciona la mente del receptor, perceptor, entonces ya yo voy a modificar la calidad de mi mensaje. Wow, pero mira lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, tengo que entender el mensaje que voy a enviar Claro, primero. claro, Entender el mensaje que yo voy a enviar. Entender la mente del receptor. claro, Y entender el medio que yo estoy usando para enviar el mensaje. exacto. Entonces, cuando tú dices que hay que ser más inteligente que la tecnología, ¿no? Claro, o sea, tenemos la capacidad, el asunto es que no nos damos el tiempo, Tenemos la capacidad claro, no nos damos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, para entender nuestros niveles de inteligencia. para Porque entender. fíjate, somos capaces de crear el medio a través del cual la inteligencia artificial se manifiesta. Que fue creado por humanos, por supuesto, Exacto. ¿no? Y quien le dio los primeros pasos a la inteligencia artificial es el humano. Entonces, bueno, si yo tengo la capacidad de crear eso, aunque decía Stephen Hawking en algún momento, que el ser humano estaba manejando tecnologías que no conocía y que eso era un peligro, ¿no? Porque si tú no conoces esa tecnología, obviamente porque él tenía unos criterios muy específicos con respecto al origen de las tecnologías, pero bueno, si tú no conoces la tecnología, y nosotros lo hacemos cotidianamente, o sea, yo de repente no sé cómo funciona internamente el celular, o sea, cuál es todo el mecanismo que funciona ahí adentro para que yo pueda enviar mensajes, usarlo como calculadora, tomar fotos, hacer videos, o sea, tiene todas unas cuestiones ahí adentro que yo no sé cómo funcionan. Yo solamente sé manipularlo para que cumpla con esa función. Pero hay personas que sí conocen cómo funciona eso internamente. Entonces, bueno, esa inteligencia la tiene el ser humano. La capacidad de entender y de crear, de unir piezas para que ese equipo en su totalidad funcione. Pero fíjate, como tú dices, ¿no? Es un equipo. Y suena algo difícil de hacer, pero es posible, ¿no? Simplemente yo creo que hay que sentarse a pensar un momento. Ok, ¿qué voy a transmitir? ¿Qué voy a decir? ¿A Claro, quién se lo voy a decir? O sea, porque fíjate, ¿qué nos pasa actualmente, Andrés? Que yo mando un escrito por WhatsApp, que es la red social o el medio de claro, comunicación más usado en el mundo, ¿no? es correcto. Yo mando un WhatsApp y escribo en mayúscula y ya la persona lo toma como que yo lo estoy gritando. Exacto, Entonces, la persona cuando tú le mandas un mensaje, toma el tono que quiere tomar. O sea, el receptor lo toma con el tono que él lo quiere tomar, más no con el tono que lo envía el receptor. exacto, sí, porque bueno, a veces hay personas que no utilizan muy bien la tecnología. Por ejemplo, mi mamá cuando ella estaba comenzando a utilizar su red social, a veces escribía con todas las letras en mayúscula, pero porque ella no sabía cómo colocar, o sea, que hiciera todo el escrito, lo tenía allí marcado para que Claro. escribiera todo en mayúscula y ella no sabía cómo quitarlo. Cuando uno le explica, no, mamá, mira, tú aquí, está aquí. Claro, porque nosotros estamos un poco más adaptados al tema tecnológico, pero no, quienes nos precedieron, nuestros ancestros, no tuvieron contacto con Nosotros tecnología de manera directa. O sea, cuando ya nosotros estábamos a nivel de liceo, etcétera, empezamos a ver las hace... computadoras, las cosas. Ellos cuando más, bueno, las máquinas de escribir eléctricas, esa Sí, eléctrica, correcto, ¿no? correcto. Entonces, claro, cuando ya llega el tema de las computadoras, bueno, somos nosotros quienes vamos empezando a percibir esa información de tecnología y los niños que nacen ahora ya prácticamente vienen condicionados Bien condicionado a que la al tecnología uso esté en del manejo. ellos. Pero ese es el proceso evolutivo que no estamos observando dentro del tema de la inteligencia artificial, de nuestra propia inteligencia y de los programas, de los patrones que nosotros traemos heredados de nuestros ancestros. Fíjense, los niños de hoy en día ya nacen con la capacidad de conectar con la tecnología rápidamente. Nosotros nos costó un poquito más, pero nuestros ancestros no tenían contacto con eso. Entonces, fíjense el proceso evolutivo. Ya el niño nace con la capacidad de manejar la tecnología. Ahora está en nosotros orientarlos para que utilicen esa tecnología de manera eficiente. Porque fíjate, nosotros estamos hablando de una radio web que además está enlazado con podcast, ¿no? Entonces estamos utilizando la tecnología como un elemento para llevar información para el crecimiento personal, un mensaje positivo, un mensaje, bueno, vamos a conocernos a nosotros mismos porque se abordan temas de todo ese tipo allí. Tenemos, por ejemplo, programas como Metamorfosis para el Alma o tenemos programas Efecto AA que abordan esos temas, bueno, el origen de la humanidad, o sea, de dónde venimos nosotros, cómo llegamos aquí, qué nos formó, cómo nos formamos, ¿no? Entonces, y cómo hemos evolucionado hasta la actualidad. Entonces, son temas que hay que abordar. Pero la tecnología nos permite llegar a personas en todo el mundo.
Entonces la tecnología tiene una función positiva para el ser humano. El asunto es cómo nosotros la utilizamos, la intención que tiene cada ser humano para utilizar esa tecnología. Usándola con inteligencia, ¿no? Por Claro, si supuesto. esa tecnología es inteligente, oye, vamos a ser más inteligentes nosotros, entonces vamos a exigirnos, porque nuestro cerebro, nosotros apenas usamos el 5%, o sea, el inconsciente maneja el El 95% de nuestra inconsciente vida, maneja el el inconsciente, ¿no? El 88%. 95%. Sí. Nosotros solamente el 5% lo hacemos desde nuestro estado Puedes consciente, es respirar decir, eso. oye, ¿qué marca de crema dental voy a comprar? ¿Cómo voy a hacer mercado? ¿Dónde lo voy a hacer? Entonces, esas decisiones son las decisiones más profundas que nosotros tomamos, realmente. ¿Ya? Realmente. Pero cuando nos vamos a tener que entender o cómo nosotros nos vamos a integrar con el mundo, aprovechando todas estas tecnologías, bueno, entonces vamos a desarrollar todas nuestras inteligencias. Si yo soy bueno haciendo algo y lo voy a llevar a usarlo a través de la tecnología, bueno, entonces cómo yo voy a darle una intención positiva a el uso de ese conocimiento que yo tengo y a la tecnología que yo voy a utilizar para transmitirlo. Claro, y fíjate, qué mejor ejemplo que Fuerza en Movimiento, ¿no? Donde usas la tecnología para transmitir una comunicación, transmitir un mensaje y, por supuesto, como tú dices, un mensaje edificante. Claro, o sea, la idea es que todos podamos crecer, o sea, que todos tengamos la posibilidad de abrir, o sea, de conectarnos con esa supraconciencia, es decir, esa supraconciencia capaz de visualizarnos a nosotros para que estemos aquí en este plano material, y bueno, conectar con esa supraconciencia que es súper inteligente y desarrollar nuestra propia inteligencia al máximo. O sea, imagínate que el ser humano pudiera utilizar más allá del 5% de su capacidad cerebral para pensar. De hecho, creo que hay una película que se llama Lucy que presenta esa Claro, posibilidad, ¿no? sí, sí. Y hay otra película que es como una pastilla que aumenta Bueno, de hecho se utilizaba la en Silicon Valley, inteligencia. eso no, en Silicon Valley se utilizaba la citicolina, o la utilizan, no sé Ok. si todavía la están utilizando, que normalmente se le recomienda al adulto mayor para que siga teniendo oxigenado el cerebro. Bueno, si un joven consume eso, su cerebro se pone, y bueno, y tenemos teléfonos, tenemos, todo eso viene de Todo Silicon eso viene de Valley. allí, ¿no? Entonces, Increíble. claro, pero es darle al cerebro la capacidad, pero nosotros podemos hacerlo a través de, por ejemplo, la meditación. No requerimos utilizar una cuestión externa si nosotros tenemos una capacidad para respirar y llevar ese aire a nuestro cerebro para que lo oxigene. No hace falta un medicamento. Fíjate lo importante, Lo que pasa es que hay que soltar la pereza mental. soltar la pereza mental. Está en auge, ¿no? Ujú. La metacognición, y lo hablábamos hace unos días atrás. Y qué increíble, ¿no? Que alguien pueda tener ese poder, yo digo que es un poder, ¿no? Porque el cerebro tiene dos poderes, ¿no? Lo que es la neuroplasticidad, que Sí, es la manera de cambiar hábitos, ¿no? eso es Y correcto. viene la metacognición, que es pensar sobre el pensamiento, ¿no? Y yo pienso que la meditación va de la mano de eso. Claro, los antiguos lo sabían, o sea, nuestros ancestros muy, muy antiguos conocían ya que la meditación era el mecanismo y por eso existen tantas formas de meditación. O sea, nosotros nos hemos adaptado más por la condición de que siempre el estrés, el apuro, la cosa, el trabajo, no sé qué, pero hay una cultura, digamos, en el continente americano de que todo tiene que ser rápido. Entonces, bueno, llegamos al Sí. mindfulness, ¿no? Que es una Mindfulness, meditación sí. muy rápida. Pero nuestros ancestros hacían meditación de muchas horas, tomando una postura, practicando la respiración, y eso los llevaba a estar en un estado de conexión energético con el entorno. Entonces, si yo entiendo que ese árbol que está allí es parte de mí, entonces yo voy a respetar a ese árbol, entonces yo empiezo a respetar la vida. Si yo entiendo que ese gatico, ese perrito que está allí también es parte de mí porque está hecho de la misma materia y energéticamente estamos combinados, entonces yo voy a empezar a respetar esa vida y cuando yo empiezo a respetar la vida, entonces energéticamente y mentalmente empiezo a desarrollarme, ¿no? Se empiezo a crecer, a evolucionar. Y por supuesto, la técnica de meditación oxigena mi cerebro y me permite utilizar más áreas del mismo para pensar. Fíjate, Andrés, entonces tú como comunicador, el primer paso para tener una buena comunicación es conocerse uno mismo. Claro, todo parte de allí. O sea, Todo parte de allí, ¿verdad? El claro, conocerse uno mismo. fíjate, y vamos a llevarle un ejemplo a las parejas, ¿no? Ahora cuando la pandemia, porque
para mí eso no tiene otro, otro nombre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo utilizaron por allí para otras cuestiones. Mucha gente se separó y se separó porque realmente no se conocían. Es decir, cuando tuvieron que convivir, Lo que pasó en pandemia, que la claro, gente convivió realmente. claro, ahí había que convivir realmente. Entonces, bueno, no, yo me di cuenta que no. Y entonces empezaron los divorcios por desamor, ¿no? Se ha dicho, hasta se generó esa nueva... Desapego, ese Por, mismo, ajá, por desapego, y existe legalmente, por sí, sí, desapego. claro, la gente va, presenta su cuestión Está y de hecho lo establecido. hacían pandemia y después cada uno por su lado, pues listo. Y dice, sí, está bien, ya no se quieren más y ya está. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó allí? Entonces, claro, las personas están permanentemente conectadas, precisamente como tú decías, dándole ya el contexto negativo al tema de la comunicación. Entonces yo estoy en mi casa, pero estoy todo el día pegado en el teléfono y conversando con gente afuera. Entonces yo no estoy Total, conversando con mi total. pareja. Entonces ni me estoy dando tiempo de conocerme a mí mismo. Y ese es otro tema, que el que estaba solo o el que estaba en pareja no se dio el tiempo de conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, siguió buscando estar conectado hacia afuera. Entonces por eso las parejas se separaron. Ahora, si yo me tomo el tiempo de conocerme a mí mismo, entonces antes inclusive ya de andar en esto, no, que si voy a buscar pareja, no, es que no hay que buscarlo. O sea, eso va a estar allí presente en el momento en que yo me conozca a mí mismo. Porque si yo me conozco a mí mismo, me valoro a mí mismo, me respeto a mí, entonces la persona que va a estar allí también lo va a hacer consigo mismo y además lo va a hacer conmigo. Entonces vamos a tener una relación de respeto porque hay autoestima, hay valoración y todas esas cosas, Porque pero propia. hay amor propio. Vamos a Claro, hablarlo como se escucha en el mercado, ¿no? Amor propio, claro, ¿no? entonces si no me quiero yo no puedo Quererse. querer a otro. O sea, Y fíjate, Andrés, que es hasta bíblico. Es hasta bíblico porque nuestro Señor Jesucristo dice amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. exactamente, Entonces, pero ¿qué para tan importante es quererse a sí mismo. querernos, valorarnos? Claro, ¿Sabes? claro, entonces así es que yo voy a poder entender y querer a otra persona. Fíjate, en la neurolingüística hay algo que dice, o hay una pregunta que te hace mucho, es ¿cuánto valor tienes? Y la respuesta es, yo valgo todo el amor que puedo darme. Es así. El valor que yo tengo es todo el amor que yo puedo darme a mí mismo. Exacto, ¿Sabes? y eso es lo que yo puedo emanar hacia afuera. Y en consecuencia voy a conectar con las personas que estén en mi mismo estado vibracional. Entonces, fíjate, la comunicación parte de allí. O sea, Correcto, parte yo de ti. comunico a través de mi energía, mi pensamiento, mi lenguaje corporal y por supuesto eso me va a llevar a hablar coherentemente. Y fíjate también la manera, lo que tú comunicas. También voy a sacar la Biblia, ¿no? Perdón, tu boca habla lo que tiene tu corazón. Exacto, Entonces, ¿qué comunicas? ¿Qué estás comunicando? ¿Es edificante lo que vas a comunicar? exacto. Pero Entonces, tenemos que pensarlo, lo que tú hablabas hace un ratico, de nuestros estados mentales. Yo tengo que primero observar lo que estoy pensando y entonces una vez que ya yo esté claro qué es, en qué estoy pensando, qué voy a expresar de mí mismo o qué voy a expresar de otro, entonces pero ya estoy consciente, si ya lo analicé, ya lo observé, no reaccioné. consciente dentro de la conciencia. Exacto. Pensar sobre el pensamiento. Y no reaccionar, porque el asunto es que a veces reaccionamos violentamente ante una situación sin haber Sí. pensado primero ni siquiera lo que voy a decir. Y eso, de acuerdo a tu reacción, trae una acción. O de acuerdo a la acción que tú tomes, hay una Una reacción, reacción. claro, si yo Y reacciono violentamente, el otro, reacción tras reacción, puedes desencadenar eventos de los cuales después nos arrepentimos, ¿no? exactamente. Entonces, Entonces, bueno, fíjate, hemos aclarado 2 puntos, ¿no? Importante, para una buena comunicación, conocerte a ti mismo. es así. Y segundo, sentarte a pensar lo que vas a decir. Microsegundos, fracciones de segundo. Claro, eso es muy rápido. Edifica lo que voy a decir. No edifica, me lo callo. Que no todos lo practicamos. Yo estoy intentando, lo estoy practicando desde que tú me lo hablaste. Intento, o sea, esto de verdad va a edificar. O vale la pena decir esto. Eso es lo que más me pregunto. ¿Vale la pena responderle esto? ¿O vale la pena decir esto? Es lo que más me pregunto ahora. Claro. Entonces es mi freno. Yo mismo me coloqué un freno de mano Claro, es un al decir autocontrol. algo. Es Sí, autocontrol y no significa
que en algún momento yo no me voy a poder molestar por alguna Que es circunstancia normal. y voy a salirme del quicio, ¿no? O sea, el quicio es mi punto de equilibrio, eso significa quicio. Exacto. Entonces, si yo me salgo, si una persona me saca de quicio, entonces yo tengo que entender por qué me sacó de quicio. O sea, qué hay en esa persona que a mí me molesta, porque ese es un reflejo mío. O sea, eso que me Tal molesta cual, un de esa espejo. persona Es un espejo. es un espejo, es algo que está en mí, que yo no he observado y esa persona me lo está mostrando. Cuando yo lo observo, lo corrijo en mí, lo analizo en mi en línea Tal cual. ancestral. Ah, no, pero es que yo tenía un tío que, concha, él hacía permanentemente eso. Entonces ahora entiendo que a mucha gente a lo mejor no le gustaba, ¿ves? O a lo mejor hirió a muchas personas con esa actitud. Tal cual. Entonces, bueno, yo corrijo ese comportamiento en mí y entonces esa situación va a desaparecer. Ya no voy a conectar más con personas que me muestren eso. Fíjate, Andrés, el fin de semana tú sales a un restaurante, parejas, y lo primero que estás es inmersos en el teléfono. Sí, Ya no entendemos que uno debe de vivir esos momentos, ¿no? claro. Disfrutar los momentos con los hijos, disfrutar los momentos con tus padres. Y qué valioso es realmente estar. Cuando yo te hablo de estar es que yo puedo estar comiendo con mi pareja, puedo estar en el parque con mi chamo, pero estoy inmerso en la tecnología. Entonces estamos comiendo y estamos aquí, pero no entendemos lo importante de estar. Y cuando tú estás, llena a esa persona, tú estás con tu chamo y tú estás realmente presente, ese niño va a tener una mejor infancia, ese niño Claro. va a tener una mejor crianza, ese niño va a tener más amor. Entonces, la importancia de estar presente, pero realmente estar en cuerpo, somos seres tripartitas, ¿no? Sí, En cuerpo, alma y espíritu, sí, correcto. o cuerpo, alma y mente. Y estar en los tres, estar allí en esos momentos que Y son valiosos y disfrutarlo. que tenemos que disfrutarlos. Tenemos que vivir la vida. Eso es correcto. No, pero es que nosotros mismos nos estamos quitando esa posibilidad. Entonces lo que tenemos que reflexionar sobre eso. O sea, si yo voy con mi hijo al juego de béisbol y no lo veo, sino que estoy pendiente del teléfono, bueno, entonces yo perdí la oportunidad de disfrutar eso que mi hijo hizo. Bueno, se ponchó, batió, qué bueno, Sí, etcétera. Pero claro. no lo disfruté porque me distraje en otra cosa. A lo mejor para recibir una información no tan agradable. ¿No? Porque no me di el tiempo de decir, bueno, en este horario yo no voy a estar pendiente de esto, voy a... Fíjate, en mi carrera de base son las ciencias radiológicas, Ok. o sea, todo lo que tiene que ver con imagen, o sea, resonancia magnética, radiografía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en mi época cuando trabajaba eso, lo que había era buscar personas, no había celular. Exacto. Eh, Viper. Exacto, ¿no? El beeper. El Viper. Entonces, bueno, yo no había celular. A ti te sonaba la cuestión, tú tenías que ir a buscar un teléfono afuera, meter la tarjetica, llamar, sí, ¿qué pasa? No, que hay una emergencia, ah, bueno, ya voy. Tú estabas tranquilo hasta que sonaba la cuestión, o sea, de resto ni pendiente del trabajo. Uno podía planificar sus actividades. O sea, no, bueno, no estoy de guardia, bueno, voy al cine. Era el mecanismo. Y tú podías hacer otras actividades, te concentrabas en esas actividades y si te llamaban, bueno, uno iba, buscaba un teléfono, hacía la llamadita. No, mira, que era para preguntarte por tal cosa. Ah, ok, listo, fino, resuelves por teléfono y ya. Pero terminó la llamada y listo, tú volviste otra vez a tu vida, a disfrutar lo que estabas haciendo. Pero ahora, entonces nosotros mismos no nos damos esa posibilidad. O sea, nosotros mismos nos hemos esclavizado porque nadie nos está esclavizando. Es porque Sí. queremos hacerlo nosotros. O sea, es una decisión personal. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver cuál es el vacío que yo estoy llenando allí. ¿Qué vacío estoy llenando con Estar conectado permanentemente. Si no estoy hablando con nadie, bueno, ¿en qué red social estoy metido? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tipo de contenido estoy qué recibiendo? tipo de contenido Exacto. me estoy llenando, ¿no? Claro, pues recordar que muchas personas hacen estas redes sociales solamente con el propósito de monetizar. Lo que suban ahí, bueno, No el es que lo nada quiera ver lo ve, el edificante. que no lo ve no Y lo ve. fíjate Bueno. que hoy las redes sociales cambiaron hasta nuestra manera de hablar. Sí, Porque ahora tú hablas con alguien y te hablan memes, es ¿sabes? correcto. Te hablan memes. Por ejemplo, estás hablando y ese compa ya está muerto, ¿sabes? Ujú. Memes, te hablan de memes. Hasta eso nos cambió la manera de hablar lo que hoy son las redes sociales, ¿no? El impacto comunicacional de la tecnología. Mal Exacto. usado. Claro, Haciendo énfasis en es mal mal usado porque tú. utilizado porque, bueno, obviamente siempre hay vamos a decirlo, siempre hay un interés, ¿no? Sí, correcto. Oculto.
que nos lleva al ser humano a que siempre se conecte con unos aspectos, los aspectos más negativos, ¿no? Entonces, obviamente, energéticamente estamos pasando por un tramo, o sea, la humanidad, muy complejo, pero del cual nosotros tenemos la posibilidad de salir. O sea, tenemos la posibilidad de salir con esto que hemos hablado. O sea, si yo me conozco a mí mismo, si yo me doy, digamos, equilibrio, y digo, bueno, no, está bien, yo voy a observar, bueno, no sé, porque me gusta, y porque me quiero distraer, me río un rato con las cosas que veo ahí, de tal hora a tal hora, pero hasta a tal hora ya listo, me desconecto de allí, porque ya me toca ir a dormir, a bañarme, a hacer mis cosas personales y me desconecto hasta el día siguiente. Por lo menos yo lo hago de esa manera, o sea, yo de tal hora a tal hora reviso la cuestión, veo, subo, coloco, comparto, no sé qué, lo que tenga que hacer, que tenga que ver inclusive con cosas de trabajo, y ya después llegó el Ah, momento de estar, o sea, con mi esposa. de estar. Exacto, estar allí, conversamos, una conversada súper larguísima, porque obviamente tenemos muchas cosas en común, pero que las vemos con ópticas distintas y entonces las observamos, las analizamos y llegamos a consensos, ¿no? Oye, pero si esto fuera así, no, pero ¿y si hacemos esto de tal manera? Y cambiamos el esquema o sea, de nuestra vida cotidiana, por supuesto, porque, no, pero vamos a adoptar esta manera ahora o vamos a consumir más este alimento, porque tú sabes, a veces analizamos los alimentos, bueno, qué ventaja y qué desventaja tiene consumir esto. Entonces, hacemos el análisis, bueno, vamos a incluir un poco más de esto en nuestra alimentación diaria, ¿no? Entonces, Comunicación. claro, y ahí conversamos, o sea, hablando a veces de eso, o sea, una cosa Salen tan, otras cosas. ajá, no, bueno, ¿cómo vamos a mejorar nuestro estado de salud? O sea, bueno, ¿qué alimentos que estamos consumiendo? Oye, ¿cómo estamos haciendo las compras? No, nos estamos inclinando mucho por el carbohidrato, entonces no, vamos a tratar de ahora meter un poco más de vegetales en las comidas y tal, y entonces hacemos el cambio y después cuando vamos y hacemos la compra, hacemos el ajuste, o sea, se nota la diferencia. Y fíjate, comunicándose, Y es comunicación, conociéndose. exacto. Qué importante. Andrés, para esas personas que hoy nos ven, un consejo para que su comunicación en pareja, su comunicación con los terceros, con los allegados, sea más eficiente. Bueno, mira, comenzar por lo que hemos tocado el punto todo este tiempo, es el autoconocimiento. Fíjate, por ejemplo, uno a veces no sabe eh, en qué condiciones vivió cuando estaba muy pequeño. De repente nuestros padres estaban en una situación económica compleja, qué sé yo, y uno no lo sabe, porque ellos no echan ese cuento. Y entonces uno de repente está pasando por una situación económica difícil y no sabe que eso tiene un origen. Es decir, Claro. hay una lealtad allí con esos ancestros, en este caso nuestros padres. Entonces, si tú le preguntas y conversas con ellos, oye, como cuando yo estaba pequeño, ¿cómo era? Y ellos te echan el cuento, entonces tú te das cuenta de que ellos hicieron lo mejor que pudieron, tratando de salir adelante, bueno, y con sus herramientas, con su desconocimiento, o poco o mucho conocimiento, o con su inteligencia, dijeron, bueno, vámonos por aquí porque, bueno, es la alternativa que tenemos. Y de alguna manera resolvieron y bueno, tú estás aquí hoy en día a esta edad con este conocimiento, con todas estas herramientas de vida. Entonces, bueno, ya tú no los vas a juzgar más, ya tú vas a entender que ellos hicieron Lo que lo que pudieron. pudieron, con la mejor intención, porque si no, no estuvieras aquí. Mira, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y lo que conocieron, porque a ellos los trataron de esa manera. Claro, porque también fue lo que recibieron, Fue o a lo lo que mejor también fue lo que recibieron. experimentaron en su infancia, en su Claro. adultez, o sea, escasez, dificultad económica, etcétera. Entonces, claro, de repente tú vives también una situación económica compleja y tú dices, oye, pero ¿por qué yo intento esto y lo otro? Y no sabes que es que tienes una lealtad. O sea, yo no voy a ser más que mis padres, yo voy a Sí, estar igual que ellos. sí, hay. Entonces, cuando ellos te echan el cuento, entonces tú dices, ah, bueno, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero oye, no, pero yo no quiero eso así. Entonces ya dejo de juzgarlos y entonces entro más bien en una fase de cómo yo me mejoro, cómo yo me supero, ya entiendo eso, pero no es mío, o sea, ya una experiencia de ellos, yo quiero experimentar otra cosa y me doy el Y permiso rompes ese ciclo, y rompes ese rompo ese patrón. ciclo. Pero si no hablo, si no pregunto, si no me comunico con Si ellos, no sino me que comunico vivo mi vida hacia asertivamente. adelante, entonces claro, vivo en el juicio, en la crítica, pero no tengo de ellos la información que más bien me puede decir, aliviar esa carga. Entonces, bueno, la idea es que nosotros podamos empezar a buscar de nosotros mismos, bueno, cómo fue ese tiempo donde yo estuve en el vientre de mi mamá, cómo estaban ellos económicamente,
y todas esas cosas, ¿no? A veces a ellos les cuesta un poquito expresarse, pero sí te dicen algo. Entonces ya con ese algo tú tienes una base. Pero tiene que haber una comunicación. Si tú no te comunicas, entonces nunca vas a saber qué cosas pasaron en ese tiempo que tú no te acuerdas, porque estabas allí, Claro. pero no recuerdas. Entonces, bueno, el asunto es cómo yo debo mejorar entonces esa comunicación con mis ancestros para poder entender lo que me pasa hoy en día y cómo mejorarlo. Y Entonces, ahora, todo eso depende de la comunicación. Entonces, fíjate lo importante que es. Entonces, vamos a buscar mejorar. Lo primero que debemos saber es cómo fue esa parte de nuestra vida que no recordamos. Y las únicas personas que nos lo pueden decir son nuestros padres o las personas que nos criaron, que nos educaron. fíjate, importante entonces conocernos nosotros mismos, tener esa capacidad de pensar sobre el pensamiento, o sea, es edificante lo que voy a decir, es edificante lo que voy a comunicar, es necesario que esté presente allí en este momento. Lo elemental para una buena comunicación asertiva con familiares, con esposos, con hijos, con todas las personas que nos rodean, con amigos, en el trabajo, laboralmente. Claro, claro, ¿no? Y observar, o sea, porque también hay que ir viendo, o sea, las cosas tienen un ciclo. O sea, de repente yo a lo mejor estoy en un lugar y me ha ido bien, pero llega un momento que ya yo no debo estar allí, o sea, Ya tu ciclo terminó. ya ese ciclo terminó, no crecí más, bueno, vamos a buscar otras. No me enfrasco en discusiones con la gente, simplemente digo, bueno, ya es momento de hacer un cambio, ¿no? Yo siempre me reí mucho con un libro que se llamaba Huele a queso y si no fuiste tú, que era una parodia no escrita de el que se ha llevado mi queso. Ujú. Entonces, bueno, eso significa que tú llega un momento en la vida en que, bueno, ya ese ciclo que tú tenías en un lugar determinado terminó. Si tú ves que estás en un lugar y hay conflictos permanentes, no sé qué, bueno, primero, ¿qué conflictos tengo yo internos que no he resuelto, que no he observado, me lo están mostrando los demás? Los resuelvo, pero también debo entender de que, bueno, ese ciclo ya terminó, que debo buscar otro lugar, de repente es mi momento de emprender, de trabajar por mi cuenta, o bueno, buscar un lugar donde yo tenga una mejor condición económica, donde me paguen mejor, dependiendo de los conocimientos que tenga, etcétera. El asunto es allí el autoconocimiento. Entonces la comunicación con nuestros ancestros, el autoconocimiento y por supuesto mi manera de comunicarme con los demás debe ser mucho más pensada, ¿no? O sea, no puede ser impulsiva. Debo siempre observar. O sea, hay una clave en todo esto que tiene que ver con la comunicación, que es la observación. O sea, yo debo observar mi entorno, analizar el comportamiento del otro, no para criticarlo, sino precisamente para corregir lo que yo deba corregir en mí. Claro. No, y para saber qué le vas a decir, cómo comunicar. Exacto, cómo comunicarse, porque fíjate, para desarrollar el liderazgo, o sea, una cosa muy importante es que la comunicación debe ser muy concreta. O sea, yo no puedo liderar algo si no estoy claro ni siquiera yo mismo en lo que quiero para mí. Entonces, si yo estoy en una inestabilidad y en un momento quiero una cosa y en otro momento quiero otra, difícilmente yo voy a poder transmitir a un grupo de personas un liderazgo. O sea, para yo ser el líder, o sea, para imponer esa imagen de líder, digámoslo de alguna manera, yo debo entonces mostrarlo a través de mis acciones. Por eso que yo siempre pongo en todas mis cosas, son tus actos los que te definen. Son tus A actos veces los que te definen. hablamos mucho y no decimos nada, o a veces hablamos y hablamos, pero realmente no es lo que nosotros hacemos. Cuando ves a las personas actuar, entonces te das cuenta, ¿no? Entonces, hay personas que quieren ser líderes de algo, pero su accionar no demuestra ese liderazgo. Entonces tú los ves ahí como indecisos con todo y toda la cuestión. Entonces no, o sea, las cosas son con orden. Entonces si tú entiendes el orden, entiendes, observas tu entorno, eres capaz entonces de crear en tu mente directrices sólidas para dirigir. Entonces, cuando tú ves que tú no tienes esas cualidades, bueno, tienes que desarrollarlas primero, pues tú tienes que autoconocerte, pero además si hay alguien que las tiene, entonces no molestarme, sino simplemente entender de que esa persona ya desarrolló una característica que es el liderazgo, porque bueno, aprendió el proceso de observación, de análisis y de tomar decisiones firmes. Pero todo eso parte de cómo yo me comunico. El resultado
de eso es como yo me comunico. Cómo yo me comunico. La principal parte del proceso, ¿no? Claro, Es cómo yo me comunico. de liderar es cómo me comunico. O sea, un líder efectivo comunica asertivamente. Un líder o quien pretende ser líder, pero no se sabe comunicar, entonces simplemente no va a poder liderar. Fracasa, Entonces, claro, claro. ese liderazgo se va a venir abajo. La importancia de la comunicación asertiva en todos los ámbitos, familiar, laboral, en todos los ámbitos. Andrés, gracias por acompañarme y darme todo ese, darnos, ¿no? Para todo, ese conocimiento valioso. Estamos para servir. Hermano, tus redes sociales para que la gente que te está escuchando te sigan. Bueno, en Instagram, Andrés en Expansión, esa es mi cuenta personal, y bueno, las de la radio, FM Radio 1974, también en Instagram, Fuerza en Movimiento Podcast en YouTube, y la del programa, bueno, Ávila Baseball Club en Instagram también. Bueno, señores, gracias por acompañarnos en estos minutos de una buena conversación, una información valiosa, una persona con bastante conocimiento. Qué grato tener al lado una persona con bastante conocimiento de la cual aprender, ¿no? Aprendemos las 24 horas, yo aprendo de todos. Gracias, Andrés, por venir. Mi nombre es Eduardo Parra. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, @Eduardo Parra, sí. Nuestras cuentas en Instagram igual van a estar aquí abajo, igual las de Andrés. Y esto, bueno, fue el fin de este capítulo de Conectados. Nos vemos en el otro capítulo, señores. Gracias por acompañarnos, Andrés. Agradecido. Será hasta la próxima.